buenas. Mi grupo está conformado por Natalia Carolina Badel Otero, Tairena Baza Vanegas, Bailis Paola Mantegaliano y mi persona Marinela Loret Díaz. En este video les vamos a hablar sobre la relación que hay entre la democracia, los derechos humanos y la psicología, y los falsos positivos, que fue el tema que más nos llamó la atención durante este curso. Bueno, desde mi punto de vista, la democracia, los derechos y la psicología es que tienen como relación que ambos se basan en los estudios de los comportamientos de la sociedad y de la vida diaria de cada quien, esto con una infinidad de contextos que cada persona posee, cada día. Falsos positivos. Positivos es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una misión. Falso positivo cuando se presta como positiva una baja a la cual no ha sido ni en un combate ni en una persona beligerante, en cualquier conflicto. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término falsos positivos para mencionar que los guerrilleros asesinados no eran tales sino simples estudiantes o desempleados. Estos asesinos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, de descanso, de condecoraciones y otros reconocimientos. Mi nombre es Natalia Carolina Badel Otero y les comentaré desde mi percepción la importancia de la democracia, de los derechos humanos y la importancia para mi programa y como futura profesional. La importancia de la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Ahora les comentaré sobre la importancia de los derechos humanos. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se estableció un objetivo mundial de velar por el respeto, la libertad e integridad de la sociedad, por ser un aspecto transversal para el desarrollo humano y fortalecimiento del capital social, teniendo en cuenta que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Ahora les voy a hablar sobre la importancia para mi programa y como futuro profesional. Y es que por medio de los derechos humanos, sabiendo que estos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, asegurándoles así que su salud mental estará bien ante cualquier circunstancia, y que con la democracia se tiene de manera justa un vivir en armonía, teniendo así de manera segura su participación en la materialización de los cambios. Falsos positivos en Colombia. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988, el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009, de la mano de un programa de intensivos a los integrantes del ejército que demostraban resultados contra la subversión, detallado en el decreto 029 del 2005 del Ministerio de Defensa. A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. Cabe resaltar que en esos delitos se une el asesinato con el estado de indefensión de las víctimas y el abuso de autoridad.
Buenas, yo soy Tairia Navasa y les voy a hablar un poco sobre la relación de la psicología con los derechos humanos y mi opinión sobre los falsos positivos. Regresando a la pregunta ¿qué tiene que ver la psicología con los derechos humanos? Esta es una pregunta bastante curiosa y de difícil respuesta. Ambos son campos de estudios extensos que explican dimensiones diferentes del ser humano. La psicología como ciencia estudia su comportamiento en infinidad de situaciones y contextos, mientras que los derechos humanos representan todo un conjunto normativo que protege a los sujetos por el simple hecho de ser humanos. Si se vive en un lugar que considera relativamente seguro, donde las demandas de garantía de derechos se realizan en un marco de relativa fortaleza institucional, en un ambiente de alternancia democrática de poder, sin aparentes conflictos estructurales, podrían llegar a pensar que la violación de los derechos humanos es algo que solamente sucede en otros países, a pesar de que esta afirmación no es correcta. Sin embargo, en contextos donde la violencia se ha convertido en una dinámica en la que se fuerza al ser humano a una constante adaptación y supervivencia, los derechos humanos cobran vida en un escenario diferente de conflicto y se pugnan los derechos y las libertades. En ambos escenarios, el trabajo de la psicología es vital, dirigido a sobrellevar el sufrimiento y traducir el impacto que se genera en el ser humano bajo las situaciones adversas o injustas. La psicología ofrece las herramientas que permiten recobrar el equilibrio mental para afrontar multitudes de situaciones y busca colocar al sujeto en un estado que le permita retomar las fortalezas y sus proyectos de vida. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son los falsos positivos. Los falsos positivos es el nombre con el que la prensa colombiana denominó al involucramiento principal de miembros del Ejército Nacional de Colombia en los asesinatos de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco de conflicto armado interno de Colombia. Esta es la creatividad del ser humano para inventar crímenes contra sus semejantes que sería imposible llegar a un acuerdo sobre cuál es peor. Sin embargo, quizás muchos convendríamos que los denominados falsos positivos clasifican entre los más execrables. En esos delitos se unen el asesinato con el estado de indefensión de las víctimas y lo que es el abuso de la autoridad. Pero hay algo que los hace aún peores, que son la traición a la institución a la que supuestamente sirven los criminales y a la patria que les confió sus armas. Además del mal causado a las víctimas y a sus allegados, esos horrendos crímenes les dan munición a los que están interesados en restarles la legitimidad a las acciones de las Fuerzas Armadas y con ellos se traicionan a las decenas de miles de hombres de la patria muertos y heridos en defensa de nuestras instituciones y a todos los colombianos, cuya seguridad depende de tener una institución respetable y respetada. Y quienes los cometen deben recibir las sanciones más duras de nuestros códigos y los altos mandos militares deben ser quienes más agresivamente persigan estas acciones. Mi nombre es Bailes Palamante Galeano. La relación que puedo decir que se da entre psicología y derechos humanos es que ambos se encargan de velar por el bienestar y la integridad, ya sea física, emocional o psicológica, de cada individuo en su entorno. Falsos positivos. En este se involucra el nombre del ejército en asesinatos de civiles, haciéndolos pasar como bajas en combates con el conflicto armado interno en Colombia. Estos asesinatos se tenían con el objetivo de aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas, para así obtener retribuciones como permisos o económicas o reconocimientos en su carrera. Todo este tema de los falsos positivos se dio con mayor fuerza durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante ese mandato fue donde más se fueron realizando los falsos positivos y los asesinatos hacia civiles por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal como homicidios a personas protegidas.